En el Jardín de la Paz, una guía matrimonial solo para varones. El autor de este libro pide que las mujeres se abstengan de leer este libro y es justamente la misma petición que replico si estás viendo este video y eres una mujer. En la caja de comentarios, aquí abajito en la descripción del video, te voy a dejar el link para que puedas ir a consultar este libro en la versión femenina o para las esposas. Si eres varón, bienvenido, quédate, estamos en el capítulo 9 en la parte final, en la parte 3 de 3 del capítulo 9. Gracias por estar por acá. Felicidades a todos los hombres que se levantan temprano para poder estar estudiando, para poder aprender, para poder seguirse consolidando, para poder seguir desarrollándose. Sinceramente, y les soy honestos, la vida matrimonial no es fácil. Sinceramente, la vida con tu cónyuge no va a ser sencillo. La armonía en el hogar, perdónenme, no va a ser algo que se dé espontáneo. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere mucha atención y mucha voluntad. La vida matrimonial es fácil, sí. El divorcio, perdón, es difícil, sí. El divorcio es más difícil, sí. La vida matrimonial es difícil, sí. Bueno, toda la construcción de vida después de la separación es más difícil. La vida con los hijos es difícil, sí, pero el saber quién se queda con los hijos y con quién se van los hijos, una ocasión, otra ocasión, un cumpleaños, el otro cumpleaños, es más difícil. Así que la verdad es que elija cada uno su dificultad, ¿sale? Y de verdad que bendigo al Señor que si estás aquí esta mañana dedicando tiempo a este libro, de verdad estoy seguro que esta inversión de tiempo el Señor la valora y te va a ayudar a entender y a aprender. La semana pasada estuvimos revisando el caso del capítulo 9 que aparece de un matrimonio que el varón quería una mujer que fuera pues más estudiosa de la Torá y que realmente buscara más como de pronto este dinamismo y que fuera más como extrovertida en la palabra y cuánta cosa. Y este joven pues se había casado con una mujer que no era así y veíamos cómo el joven le decía al rabino que se quería divorciar, ¿no? Y al final de cuentas el rabino le decía que no y que no y que no. Y bueno, la verdad es que al final terminó divorciándose y se encontró a una mujer que era justamente como quería. Era dinámica, era extrovertida, era estudiosa de la Torá, no le faltaba nada de lo que él quería. Pero justamente a las 2 semanas, a las 3 semanas, al año, prácticamente dice que vino la esposa a acusar al este esposo con el rabino para decirle, rabino, este señor es un mentiroso, nos mintió a todos, la verdad es que no es estudioso, él no practica Torá, él realmente no tiene esta intención. Entonces, de una forma muy interesante y extraña, él le decía el rabino que pues no se casara, que intentara y cuánto, y al final de cuentas se terminaron divorciando otra vez este segundo matrimonio, y el rabino establece que cada uno tiene una esposa conforme también a la necesidad que el Señor ve que nosotros requerimos tener, ¿de acuerdo? Y la verdad es que es muy interesante y decía que si era gradual con esta primera esposa, este aprendizaje y este desarrollo y esta atención pues espiritual, que iba a lograr desarrollar todo esto incluso en este matrimonio, pero que el haber tenido una mujer que estaba en un nivel diferente, pues la verdad es que terminó también quebrándolo, ¿de acuerdo? Y es muy interesante porque justamente hay un versículo en la Biblia que ahora estoy acordándome, que dice que no pones vino nuevo en odres viejos, ¿de acuerdo? Ni tampoco al revés. Y la verdad es que es algo bien interesante porque en la medida justa del Señor, sí tiene esta intención el Señor de siempre ser justo. Y si soy honesto con ustedes, caballeros, y ustedes conocen mi testimonio, y por eso les digo, el divorcio es más difícil porque yo conozco eso, porque yo me divorcié, y la mayoría ya lo sabe, y de pronto si alguien no lo sabe y le sorprende, al ratito le cuento más si quiere, pero am, sí requerimos que si queremos recibir vino nuevo, nuestros odres estén listos para eso, porque el vino nuevo en odres viejos rompen el odre viejo. Perdónenme. Nuestra vida necesita en verdad renovarse y nuestra vida necesita estar apta. Y esto también permite que como recipientes podamos de verdad soportar vinos nuevos. Y eso es una cosa en verdad importante. ¿De acuerdo?
Vamos a la parte final y es en el subtema que dice, no hay ningún error. Empieza diciendo, debemos aceptar, debemos saber que no hay ningún error o azar ni coincidencia en la vida del hombre. Todo está bajo la supervisión del Creador para el bien del hombre. En el caso presente que hablábamos ahorita, el Creador sabía que la voluntad de ese hombre era muy débil y por lo tanto le presentó obstáculos que deberían despertarlo para progresar, para multiplicar sus plegarias y fortalecer su voluntad. Todo lo que él tenía que hacer era intentar ser un poco más fuerte, fortalecer su voluntad e inspiración y aumentar sus plegarias por merecer llegar a cada nivel espiritual o para merecer llegar a cada nivel espiritual. Así, esta persona, este hombre, hubiera creado las herramientas necesarias para acercarse al Eterno y así sucesivamente en cada nivel lo hubiera logrado. Pero él se obstinó en negar los obstáculos, y Hashem, el Eterno, le concedió lo que él quería. Tan pronto como los inconvenientes cesaron, ya no podía estimularlo para reforzar su voluntad, hasta que perdió todo su deseo y cayó en su sueño profundo. Es decir, con esta nueva esposa, pues ya no había nada que lo motivara, porque esta esposa sí era estudiosa de la Torá, sí estaba involucrada, sí quería, y como él ya veía que su esposa sí quería y que estaba involucrada y que no tenía ningún problema, pues la mera verdad es que dejó de él de estar pues intentando o de forzarse o motivarse porque tuviera un motivo, es decir, perdió el motivo. Dice, otro detalle de la supervisión divina es el siguiente. Como el creador sabía que su nivel espiritual era bajo, le dio su primer esposo. Fíjate cómo dice esto, cuyo nivel era todavía... Tengo un pájaro que está cantando aquí, perdón, a lo mejor lo alcanzan a escuchar, pero canta súper fuerte. Si no lo escuchan, qué bueno, porque le puse aquí para que se cerrara el micrófono, pero canta fuertísimo. Es muy bonito, pero espero que no los esté distrayendo. Dice, como el creador, es como si estuviera al lado de un niño que está haciendo ruido, pero es muy bonito, la verdad. Ok, dice, como el creador sabía que su nivel espiritual era bajo, le dio su primera esposa cuyo nivel era todavía más bajo que el suyo. De esta manera sería honorable a los ojos de ella. Y por otra parte, ella sería la persona sobre la que él podría influir y dar. Pero cuando él se empeñó en divorciarse, recibió una mujer cuyo nivel espiritual era superior al suyo. Era evidente que que ella no podía honrarlo. Entonces él sintió la brecha que lo separaba. Él perdió su autoestima y comenzó a perseguirse hasta que, para defenderse, comenzó a culpar a su mujer y a denigrar y despreciarla, e incluso impedir servir al Creador. La debilidad, perdón, le debilitaba ver el fervor de ella hacia Hashem. Mira esto de nada más. Le debilitaba ver el fervor de ella hacia Dios mientras él apenas hacía algo. Ahora se había invertido los papeles. El que se quejó de que su esposa anterior le impedía acercarse al Creador, ahora obstaculizaba el servicio divino de su nueva mujer. La santa limitación. Toda la finalidad del matrimonio es que el hombre sepa enfrentar las limitaciones. Al tener a alguien que lo limite, los deseos y las motivaciones del hombre deben despertarse. El sagrado libro del Zohar enseña que Nadab y Abiú, los piadosos hijos de Aarón, el sumo sacerdote, fueron castigados porque no quisieron ser limitados y por lo tanto se negaban a casarse. Deseaban servir al Creador sin limitación alguna. Cuando intentaron sobrepasar a su nivel, fueron quemados. Hashem, el Eterno, dice, no quiere el fervor que arde en el hombre sin limitación, que desea elevarse sin caídas, sin impedimentos ni dificultades. Él quiere que el hombre sobrepase los obstáculos por medio de su voluntad, sus anhelos y plegarias. Sin embargo, hay una gran diferencia entre estos dos justos, Nadab y Abiú, y el hombre de la historia. Nadab y Abiú realmente se quemaron por la llama que ardía en sus corazones por Hashem, por el Eterno. Y fue la falta de limitación que causó que se quemaran por su propia llama de entusiasmo incontrolada en santificación del santo nombre de Hashem. Mientras que el corazón de aquel joven de la historia no ardía por el Eterno en absoluto. Lo que ardía en él fue el atributo del triunfo, o sea, su deseo de competición y victoria. Su mala inclinación le incitó a demostrar que él era justo y su esposa era la malvada.
Tan pronto como no tuvo con quién medirse, su fuego se apagó y no quedó nada en él. En realidad, si este hombre hubiera merecido la luz auténtica de la Torah, cuyas sendas son agradables y pacíficas, hubiera también adquirido las buenas cualidades de la búsqueda, de la paz, del amor, de la humildad y de la concesión. Seguro habría respetado a su mujer, quien le prodigó tantos beneficios y crió a sus hijos. La habría apoyado pacientemente, dándole su calor, su amor y su apoyo. La hubiera juzgado con indulgencia y rezado, orado, intercedido por ella. ¿Acaso por haber cierta iluminación debía convertirse en el enemigo de su esposa? O sea, por creer poquito en Dios, ¿a poco era suficientemente la idea para ya convertirse en el enemigo de su esposa? Dice, ¿acaso la luz de la Torá puede transformar al hombre en un ser cruel e ingrato? Lo voy a volver a decir. ¿Acaso la luz de la Torá, pregúntate esto, podría convertir o transformar al hombre en un ser cruel e ingrato? O sea, ¿es un efecto válido que exista que la Torá y el conocimiento de la Torá te convierta en un ser cruel e ingrato? Pues claro que no. ¿Dónde está el amor que existió entre ellos? Pregunta. ¿Qué maldad le hizo ella para merecer tal desprecio? Ella no le impidió actuar a su gusto, solo que no avanzó a su ritmo. Escuchen esto que es bien importante. Ella no le estaba impidiendo al esposo, la primera esposa, no le estaba impidiendo que avanzara, solo que sencillamente no estaba avanzando a su ritmo. ¿Qué culpa ha tenido ella de no haber recibido la luz? Esto es bien importante lo que estamos diciendo y de verdad quisiera que pudieran asociarlo con la actualidad, de verdad, con la actualidad de decir, ¿acaso tú sientes que de pronto quisieras ir más rápido en tu estudio de la Torá o saber más o dedicar más tiempo a la Torá? Bueno. Dice, criticándola, y la verdad es que este capítulo va a terminar con un ejemplo bien precioso, por favor, no se lo pierdan, de verdad. Criticándola, despreciándola y rebajándola, él aniquiló finalmente en ella todo rastro de voluntad hacia el camino espiritual. Fíjate, criticándola, despreciándola y rebajándola, él la mató. Él mató todo su deseo de querer acercarse a la Torá. O sea, por supuesto, acabó con ella. Dice, él le mostró que la Torá era todo lo contrario a la luz, oscuridad, rencor, rigor y sufrimiento. Desde luego ella negó esa Torá presentada por él, que es totalmente diferente de la verdadera. Pero lo que ella recibió de él, perdón, dice que es totalmente diferente de la verdadera, pero era lo que ella recibía de él. Él no solo la acercó con su conducta retorcida, fíjate lo que estoy diciendo. Él no solo no la acercó, perdón, con su conducta retorcida, sino que la rechazó a ella y a sus propios hijos. Y quién sabe si en alguna ocasión estarán dispuestos a relacionarse o escuchar algo que ver con la Torá. Pues claro, él quemó por completo el cartucho con su esposa, perdón. Y dice, y el final ya es conocido, este hombre fue perdedor de dos veces. Perdió a su primera mujer y a sus hijos que se alejaron definitivamente del camino de la Torá por su conducta cruel y orgullosa. Luego también perdió a su segunda mujer y se quedó completamente solo. Él aprendió por el camino más difícil y amargo el mensaje del Creador. Lo más grande es la paz. Escucha esto que te voy a decir. Lo más grande es la paz. Aquel hombre no tenía el mérito de entender que todo se encuentra bajo la supervisión divina y que los desacuerdos y las disputas con su esposa están designados a despertarlo a la plegaria. Escucha esto. Los desacuerdos y las disputas con tu esposa están destinados o designados a despertarte a que ores. Para eso son, para eso te los trae el Señor, para que te pongas a orar, para que te pongas a interceder, para que te pongas a buscar al Señor. Fíjate nomás, no a romper, o sea, los desacuerdos no están destinados a romper el vínculo y destruir tu paz matrimonial. Si él hubiera tenido la suficiente inteligencia para mantener y preservar la paz, aunque parezca a costa de sus aspiraciones, él habría ganado y concretado sus deseos en el momento justo y al ritmo adecuado. Así también su esposa e hijos se hubieran beneficiado y una familia entera podría haber sido salvada. En los caminos de la verdad no existen atajos y no hay lugar para las ilusiones. Lo que hay que lograr, hay que hacerlo de verdad. La mejor medida para saber si una persona está en el camino de la verdad
es la paz. Esta es muy fuerte, la verdad, es que a mí estas cosas me aniquilan. Hay varios versículos. Voy a, voy a volver a decir esta parte porque es bien importante. Dice, la mejor medida para saber si una persona está en el camino de la verdad es la paz. Hay varios versículos que unen la paz y la verdad, tal como Zacarías 8:19, que dice, amen la verdad y la paz, y otros. En realidad, si ese hombre hubiese alcanzado el nivel espiritual que aspiraba, su esposa se hubiese convertido en su apoyo y hubiese vivido con ella y con sus hijos una vida muy hermosa. Cuánto pesar y dolores él se habría ahorrado si solo hubiera seguido, así como muchos mencionan, la senda de la paz, logrando así que su familia conociese la verdadera luz y la dulzura de la Torah, como en muchos ejemplos que hemos atestiguado. Siguiente subtema, el ejemplo contrario. He aquí la historia de otro hombre. Esta es la parte que me encanta, así que por favor, escúchenla porque me inspiró muchísimo. Dice, este hombre también estuvo casado en los comienzos de su aproximación a la Torá, pero no fue guiado convenientemente por el camino de la paz. Los rabinos que le aconsejaban le decían que debía ser enérgico con su mujer, imponerle a su esposa condiciones tal como que si no empezara a observar el sagrado día de Shabbat u otros preceptos, se divorciaría de ella. Pronto él se encontró en una encrucijada donde debía tomar una decisión, o seguir con su proceso de observar los preceptos de la Torá y perder a su esposa y a sus hijos, o quizás olvidarse de sus aspiraciones de ser un judío observante. Es decir, tenía solo dos opciones. O obedecía a los rabinos y se volvía un guardador del Shabbat del 100%, pero perdía a su esposa y a sus hijos. O mejor, pues la verdad es que se olvidaba de ser un judío pues observante. Dice, contrariamente al joven anterior, él estaba muy unido a su familia y por nada del mundo estaba dispuesto a perderla. En lugar de sacrificarlos, fíjate esto, en lugar de sacrificar a su familia, renunció a la Torá y a los preceptos. Dejó de observar el Shabbat, volvió a su estilo de vida secular y se esforzó a olvidarse, fíjate lo que te voy a decir, se esforzó a olvidarse de todo para no perder a su familia. Un día, en un cruce de avenida, recibió uno de nuestros CDs, la dice el rabino. Dice, las palabras que escuchó le conmovieron poderosamente y quiso encontrarse conmigo. Sin embargo, al acordarse de que los rabinos le dijeron en otro tiempo, pues, o sea, que debía abandonar a su esposa, pensó, pues, ¿para qué visitar a este otro rabino? Él me dirá que debo renunciar a mi mujer y a mis hijos y no tengo la fuerza necesaria para volver a vivir esa pesadilla. No, no. A pesar de todo, intuyendo que había ahí algo más, otra cosa, se presentó en nuestra yeshiva. El rabino está estudiando ahora, le dijeron. De ninguna manera se le puede molestar en este momento. Él contestó, no me moveré de aquí hasta que el rabino me bendiga, respondió firmemente. Su respuesta no pasó inadvertida. Oí la perturbación y pregunté qué estaba pasando. Hay alguien aquí que insiste de ser recibido ahora mismo. Déjele entrar entonces, les dije. El hombre entró y contó que había escuchado un CD cuyas palabras le provocaron una gran conmoción y tal alegría que quería encontrarse personalmente con el rabino que hablaba. Conversé un poco con él y lo invité a acompañarme a una de mis conferencias, así podríamos hablar por el camino. Así empezó a establecerse una profunda relación entre nosotros. El hombre empezó a escuchar constantemente los CDs. Ojo que los CDs se convirtieron después en este libro, o sea, literalmente fue instruido con este mismo contenido. Dice que escuchaba los CDs constantemente y buscaba su consejo sobre todo tipo de temas. Como mencionamos, este hombre no guardaba el Shabbat ni ningún otro precepto, pero de acuerdo a mi costumbre de no forzar ni presionar a nadie, nunca mencioné el tema. Simplemente le pregunté sobre su vida, sus actividades, sus desafíos y su hogar. Gradualmente le enseñé emuná, cómo hablar con el Creador y utilizar el gran poder de la plegaria personal, Itbodedut. Un día me dijo que deseaba empezar a observar el Shabbat, pero que seguramente su mujer no estaría de acuerdo. ¿A alguien le suena parecida esta historia? ¿A alguien le suena conocida esta historia? Aún
le había quedado un gusto amargo de lo que le había pasado un tiempo atrás. Me contó los sufrimientos que había padecido en el pasado cuando decidió tomar el camino de la Torá. Los rabinos con los que se había aconsejado unánimemente, le dijeron unánimemente, perdón, que debía divorciarse de su mujer si ella no estaba dispuesta a cuidar de Shabbat y comenzar una vida religiosa. Como él no estaba dispuesto a dejar a sus seres queridos, abandonó completamente su deseo de tomar aquel camino. Ahora estaba seguro que todo se repetiría. Él sería el único en la casa que observaría la Torah, y entonces yo, como todos los demás rabinos de su pasado, le diría que debía divorciarse. El hombre dijo llorando, querido rabí, quiero arrepentirme y quiero hacer teshuvá y tomar el camino del Creador, pero no puedo perder a mi mujer y a mis hijos. ¿Qué debo hacer? ¿Divorciarte? Me asombré. De ninguna manera. El hombre paró de llorar y levantando los ojos hacia mí, sin poder creer lo que había escuchado, me preguntó, ¿qué? ¿No necesito divorciarme? Le dije, por supuesto que no. Todo lo contrario, debes amar a tu esposa y respetarla. No le digas nada sobre la observancia de Shabbat. No le hagas ninguna observación sobre los preceptos, la comida kosher. Solo dile que tú quieres vivir de esa forma sin que ella se sienta obligada o molesta. Además, compénsala por distintas formas. Dile palabras de amor, alábala, cómprale regalos, etcétera. Haz lo necesario para que ella de ninguna manera se sienta que tu retorno a la fe la pueda afectar, que no están compitiendo, que no se sienta con ninguna competencia con tu camino y más aún, que sienta que te conviertes en un mejor marido, más cariñoso, dedicado y atento. El hombre perplejo respondió, pero no es lo que me han dicho la vez pasada. Me dijeron que si ella profanaba el Shabbat, yo debía cortar todo lazo con ella. Que Dios me libre, exclamé. ¿Qué te hizo ella para que la abandones de esta manera? ¿Tú la amas? ¿Así se comporta alguien que ama? Si la amas, espérala y ora, intercede por ella. ¿Acaso el Creador mismo no te esperó a ti hasta que te despertaste de tu sueño y reaccionaste? Ahora espérala tú también a ella. Al escuchar este nuevo enfoque y los preceptos de Muná y de paz, el hombre sintió una gran e indescriptible alegría. Toda su amargura desapareció y le inundó una sensación de extraordinario bienestar. Hay esperanza. Nada está perdido, dijo emocionado. Puedo acercarme al Eterno, a Hashem, y al mismo tiempo vivir en paz con mi esposa. Rezaré, dice el libro, pero sabemos que tiene que ver con el concepto de intercesión, de orar por ella, hasta que Hashem decida acercarla a ella también a la Torá y podamos vivir juntos con amor de acuerdo a la ley de Moisés e Israel. Hashem es tan bueno, la Torá es tan bella y agradable. El hombre se apresuró a agradecer a Hashem y a orar para que él le ayude a empezar de nuevo, a honrar a su esposa y lograr que sus acciones sean aceptables ante los ojos de ella. Y así fue. El hombre volvió a cuidar de nuevo el sagrado día de Shabbat y a observar los preceptos. Le repitió a su mujer lo que hemos aprendido juntos y le dio algunos sedís para escuchar. La mujer percibió que hay aquí una luz distinta, usó un enfoque diferente. Simplemente se enamoró del camino de la emuná y en particular se impresionó de cómo debe el marido honrar y respetar a su mujer y que nunca debe criticarla o forzarla. Ella comenzó a tomar parte de mis clases, dijo el rabino, y y también, perdón, pidió mi consejo, hasta que también ella se acercó a la luz de la fe auténtica y de la Torá. Gracias al Todopoderoso, hoy ellos viven juntos, educan a sus hijos en el camino de Hashem y son muy agradecidos por el esposo camino de la paz que había salvado sus vidas física y espiritualmente. Vamos a la parte final, amigos. Tener los ojos en la cabeza. Debemos reflexionar y extraer las conclusiones de las historias mencionadas. El hombre que recibió la incorrecta orientación, que no colocaba la paz por encima de todo, no solo estuvo a punto de perder a su familia, sino que llegó a abandonar el camino de vida, el camino de la Torá. Entonces, ¿en qué ayudaron aquellos consejos severos? Por otro lado, respetó el fundamento de la paz y la puso por encima de todo, perdón.
mereció vivir con su mujer y sus mujeres y sus hijos, perdón, verdaderamente, según la Torá y los preceptos, hasta que incluso sus propios padres y la familia de su mujer se acercaron a la emuna. Es esta una gran regla de la Torá. En Eclesiastés 2:14 dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza. Es decir, que debe saber prever el futuro y considerar razonablemente el fin deseado sin obstinarse ciegamente. Como enseñaron los sabios, es preferible profanar un Shabbat de modo que pueda observar numerosos días de Shabbat. En nuestro caso, era preferible que el Shabbat fuera profanado varias veces por la mujer, lo que ya habría hecho que de cualquier manera, sin problema, sin ser criticada por su marido, con el fin de que cuiden él, su esposa y sus hijos muchos otros Shabbat, por el mérito de preservar la paz. Pero destruir la paz con la excusa de cuidar el Shabbat y después profanar muchos otros Shabbat, dice, y no es necesario decir que seguramente la esposa nunca va a guardar Shabbat en su vida. Dice, es una falta de criterio y una tontería que proviene de una sola causa, no colocar el shalom, la paz, por encima de todo. Cuán grande es la destrucción que llega por no conceder importancia a las enseñanzas de nuestros sabios, por supuesto desde la Torá, que se repiten innumerables veces, perdón, sobre el gran valor de la paz. Extraemos de estos dos relatos, que son solo unos ejemplos entre millares de casos, que preservar la paz es el ABC de la vida en general y de la vida conyugal en particular. Es solamente gracias a la paz que es posible lograr un auténtico avance en la vida, en el camino de la Torá y en el servicio y acercamiento a Hashem. Gozar de la vida juntos. Las personas que quieren ser merecedoras de la paz doméstica deben saber claramente qué es lo más importante del mundo. Perdón, la paz es lo más importante del mundo. Es solamente después de llegar a esta conclusión que podrán ser guiadas para lograr la armonía conyugal y entonces el éxito estará garantizado. Todo el tiempo que aún piensen que hay algo más importante que la paz, no tendrán éxito y no les ayudará ningún libro, conferencia, ni ninguna orientación o consejo. Hay pues que acercarse al estudio de este libro con conocimiento de causa, con voluntad y con la convicción que la paz es superior a todo. Escucha esto, la paz es superior a todo. Entonces, se le puede asegurar al lector que conseguirá todo lo que desea. En este libro se encuentra una orientación completa para lograr la paz en el hogar y para la rectificación del carácter, pero con la única y exclusiva condición y claro conocimiento que es lo más importante en la vida, que lo más importante en la vida es la paz en el hogar. El paraíso. La paz doméstica es la condición ideal para alcanzar una buena vida espiritual y material. Es solo por medio de la paz conyugal que el hombre puede ser fuerte y afrontar con éxito todas las pruebas de la vida sin que nada le hagan tropezar. La paz doméstica es tan maravillosa que quien la posee está siempre alegre y calmo, aunque solo posea lo estrictamente necesario para vivir. Tal como ha dicho el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres en Proverbios 15:17. Más vale una comida de legumbres donde hay amor que carne de buey cebado donde hay odio. Y también en Proverbios 17:1, cuando mencionó, mejor es un bocado de pan seco y en paz que una casa llena de bienes, de festines con discordia. La mala inclinación trata siempre de destruir la paz doméstica del hombre para poder después llevarlo fácilmente a todos los prejuicios. Y de verdad, se puede comprobar que un hombre privado de paz en su hogar pierde todo deseo de vivir, no tiene claridad mental y su mente además está confundida. De acuerdo a lo que precede, se puede comprender lo que escribió Rambam, que la paz doméstica es el fundamento de todo, hasta el punto que la Torah entera fue dada solo para establecer la paz entre el marido y la esposa. Tenemos que saber que hay una gran profundidad y una enorme rectificación espiritual en todos los asuntos entre el hombre y su esposa.
que la mala inclinación aplica su mayor esfuerzo para perjudicar la paz en el hogar. Por lo tanto, se necesita de la Torá entera para establecer la paz en la pareja, como enseñaron los sabios, que así dijo el Creador: yo creé la mala inclinación, pero creé la Torá como su antídoto. A propósito de la Torá está escrito en Proverbios 3:17, sus caminos son caminos de amabilidad, y todas sus sendas son de paz. Quien es cruel y riñe con su esposa, no se conduce en absoluto por la senda de la Torá. En cuanto a los que parecen adeptos a la Torá, según su conocimiento exterior, su apariencia o vestimentas, y dice, y aún no honran a sus esposas, como es debido, evidentemente su mentalidad no es de Torá, sino de hombres necios. En cambio, un hombre que tiene el mérito de cumplir con la Torá, es decir, que logró el conocimiento de la Torá, se conduce bien, gratamente y con clemencia. Ciertamente no se encoleriza, se aleja de la disputa y, por supuesto, no desprecia a su mujer ni le hace sufrir. Se comprende, pues, que la paz puede reinar entre un hombre y su mujer por medio de la Torá. Tal como se ha dicho a propósito, los estudiosos de la Torá aumentan la paz en el mundo. Y aquí sí la aumentan en el mundo, perdón, con más motivo en sus hogares. Para poder tener esto una ratificación bíblica con respecto a esto que estamos leyendo, además de las que ya leímos, les quiero compartir justamente algunos versículos que pueden asociar perfectamente bien esto que estamos diciendo, ¿sí? Una de estas es el Salmo 121:4. Dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este versículo lo traigo para cerrar este capítulo, porque la palabra enseña y este versículo nos muestra que el que guarda a Israel no duerme. Es decir, la supervisión de Dios siempre, siempre está activa. Y cuando su supervisión siempre está activa, entendemos por consecuencia que entonces las cosas que estamos viviendo y las cosas que estamos pasando, el matrimonio que estamos llevando y las dificultades que podrían presentarse, te digo una cosa, no solo están siendo supervisadas por el Señor, no solo están siendo notadas por Él, ¿sabes una cosa? También están siendo provocadas por Él. El Señor también las está provocando con una razón o con varias razones, pero con la intención, cualquier razón de estas, con la intención de tu rectificación y de tu crecimiento. Que si tu esposa no te deja en paz, es algo que el Señor está provocando y supervisando. Que si tu esposa te critica por cómo haces las cosas, es una cosa que el Señor está supervisando y además está permitiendo y quizás te está provocando. Que si tu esposa es de pronto alguien que te está como trabando o obstaculizando o siempre hay como algún tipo de conflicto con los hijos, es algo que el Señor está permitiendo, que está supervisando y que quizás te está provocando. El ejemplo claro de una aplicación donde el Señor está permitiendo conflictos es justamente el caso de Job. Permitió grandes, muy grandes conflictos con la intención de salvar a Job, la intención de revelarse a Job. Te aseguro, mi querido compañero de lectura, queridos varones, te aseguro que no hay desperdicio en estos conflictos que el Señor te está permitiendo vivir. Él quiere tu rectificación, Él quiere tu atención, Él quiere que tú puedas superar esto, Él así lo quiere y te lo está dando en una justa medida en la cual aún puedes soportarlo. ¿Qué te toca hacer a ti y a mí? Crecer en nuestra emuná, crecer en nuestra fidelidad con el Creador, ponernos a orar, buscar esta intercesión con el Señor, buscar esta cercanía con Él, esforzarnos en la oración. Sí, sí necesita tu esfuerzo. Hay un esfuerzo que hay que pagar y eso nadie lo va a poder pagar más que tú. Y la lección no se va a quitar si no es aprendida. Es necesario, mis queridos amigos, no desmayar y seguirnos esforzando por perseverar en este estudio de la Torá para que produzca este estudio paz, que de verdad la paz sea el objetivo de todas las cosas que estemos haciendo, que toda la razón de ser de todo lo que estemos haciendo sea para producir paz. Y como dijimos ahorita, si en el mundo sí, por supuesto primero en tu
hogar. Hasta aquí, queridos amigos, nuestra sesión del día de hoy.